Secretario, buenos días, ¿cómo le va? Buen día. Para que nos cuente la organización que están por realizar con el tema de Santiago Maldonado, la Bueno, marcha. lamentablemente, porque no aparece Santiago Maldonado, ya va a cumplirse un mes del hecho represivo en la localidad de Cuyamén, ahí en el LOF Mapuche, el 1 de agosto y ahora 1 de septiembre, el viernes que viene. Entonces, como está sucediendo en cada una de las provincias argentinas y a nivel nacional, también nosotros acá en La Rioja vamos a reunirnos justamente hoy para organizar actividades para esa fecha, para el 1. También teniendo presente que el 31, el día anterior, se celebra o se conmemora el Día del Desaparecido. Así que bueno, vamos a juntar los dos acontecimientos. Y bueno, decía que es lamentable porque claramente ya, además, la justicia de Esquel ha caratulado, ha cambiado la carátula y ha puesto la causa como desaparición forzada. Creemos que de eso se trata porque este muchacho, por todos los testigos que son los únicos que han podido eh, declarar en sede judicial, afirman que estuvo presente ese día en el ingreso al LOF y, y bueno, y ahí fue visto y también fue visto que intentó salir de esa situación de represión y fue prendido y trasladado, llevado a una de las camionetas de gendarmería. Entonces, bueno, vemos que de parte del gobierno no hay voluntad de aceptar que ha sido prendido por la gendarmería. Eso nos lleva lamentablemente a la hipótesis más trágica. Ojalá que no sea así. Y por otro lado, hemos visto que siempre el gobierno nacional ha tratado de encubrirlo este hecho, de no aceptar y asumir que era una desaparición forzada. Saben ustedes que la desaparición forzada está legislada a nivel internacional en la Convención sobre Desaparición Forzada de Personas y por lo tanto ya la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha dictado una medida cautelar para que el gobierno argentino garantice la vida y la integridad física de Santiago y por otro lado promueva todas las acciones tendientes a lograr el paradero de Santiago. Eh, También la ONU ha actuado en la misma línea bueno, y los organismos de derechos humanos están reaccionando, movilizándose. Esa es la diferencia por ahí con otros lugares del mundo. En la Argentina hay una gran conciencia de lo que significó la desaparición como política, lamentablemente, del terrorismo de Estado. Y vemos que hoy en democracia es inconcebible, inaudito, que exista de nuevo estas señales tan negativas de que el terrorismo de Estado está vivo. Creíamos haberlo definitivamente sepultado con la ley y con el Estado democrático. Y hoy aparece de nuevo estos nubarrones muy grandes y por eso, bueno, como organismo público, en este caso la Secretaría, en conjunto con otras organizaciones de la sociedad civil, vamos a seguir teniendo presencia en la calle y planteando claramente la aparición con vida de Santiago Maldonado y también reivindicando que Santiago es víctima de una desaparición forzada a los fines de que la parte judicial actúe en consecuencia y provea todas las medidas que son necesarias en estas cuestiones, en estas situaciones, para indagar, para averiguar, para investigar y para encontrar a Santiago. Eh, bueno, no tenemos, no puedo anticipar qué vamos a hacer. Por de pronto, el día que se convocaron en todo el país, nosotros también lo hicimos en La Rioja. Bueno, creo que fue el miércoles anterior
a la elección, no me acuerdo qué día fue, miércoles 10, no 9, el miércoles 9 fue una buena respuesta en la plaza, juntamos a muchas organizaciones y ahora haremos lo mismo, posiblemente con algo de creatividad para integrar también a los jóvenes, incorporando todo lo que tiene que ver con el arte. También la parte religiosa, se pensaba, por ejemplo, ese día pedir una misa por la aparición con vida de Santiago en la catedral. Es decir, todo lo que sea necesario para visibilizar, porque también vemos que hay muchos sectores de los medios de comunicación que invisibilizan o distorsionan la mirada respecto a la desaparición forzada de Santiago. Creo que es un manoseo, incluso de la intimidad o de la identidad que en una sociedad democrática es libre de tener cualquier persona. Por ejemplo, poner el acento en si era un militante de tal o cual cosa es una cuestión totalmente que no está en el centro de la cuestión. Acá es un ciudadano que el Estado tiene que garantizarle la libertad, incluso la libertad para opinar, para actuar, y que ha desaparecido. Es decir, no porque lo haya tragado la tierra o porque se haya extraviado, sino ha desaparecido como consecuencia de una acción represiva del propio Estado a través de un organismo público como la Gendarmería. Entonces, esto constituye claramente lo que caracteriza la Convención Internacional como desaparición forzada. Y es parte de lo que llamamos normalmente terrorismo de Estado. No es lo mismo que otras desapariciones, que también nos duele. Por ejemplo, nos duele la desaparición de alguien que es consecuencia de mafias, como son las mafias de trata de personas. Pero ahí no es el Estado, es una mafia. Y hay que perseguirla judicialmente, con el derecho penal a esa mafia. A veces el Estado le podemos acusar de que sea lento, de que obstruya o que no ponga todo el interés en la investigación o en la búsqueda. Perfecto. Sí, eso lleva a la gente a movilizarse mucho. Pero es distinto, hay que distinguir. Por ejemplo, se iguala, también nos duele y hemos reclamado justamente los organismos por Jorge López, pero Jorge López fue víctima de una organización vinculada a un represor que estaba siendo condenado, estaba siendo, juzgado, y que justamente Jorge López era testigo en ese juicio. Era una organización, por eso, que no estaba en el Estado. El Estado, podemos reclamarle que allí nos hubiese gustado que actuara con más solvencia y demás, perfecto, pero la responsabilidad acá es distinta, acá es directamente un organismo que depende del Estado el que actuó y que según testigos es el que aprendió a una persona que después no se le encuentra. Entonces eso es lo que queremos ratificar, y nos parece además lamentable que justamente como jefe de gabinete del área de la cual depende Gendarmería esté un señor Nocetti, que es alguien que reivindica el terrorismo de Estado, es alguien que ha defendido a los represores. Y uno diría, bueno, tiene derecho los represores a ser defendidos, perfecto, pero que su defensor diga que no hubo terrorismo de Estado, diga que es inconstitucional los juicios de lesa humanidad, bueno, ya, digamos, está rayando posiciones antidemocráticas. Entonces, esto es lo grave, y que esa persona, como ayer hemos escuchado en varios medios, ha dicho y ha expresado públicamente que él a toda la resistencia mapuche la iba a perseguir. No la dijo en esos términos, pero podríamos traducir a muerte. Lo dijo unos días antes. Y que cualquiera que de los grupos, de los pueblos que llamamos originarios, cortaran rutas para reclamar por tierra, etcétera, que los iba a meter presos. Bueno, cuando el meter preso es un tema de la justicia. Y bueno, entonces esto es grave, y que ese señor haya estado justamente en el momento de la represión, o un poco antes, un poco después,
en la misma ruta donde se produjo el hecho, indica que había una decisión del Estado, y en este caso del Ministerio de Seguridad. Por eso también muchos grupos ponemos en tela de juicio la permanencia de la ministra y del jefe de gabinete, de Patricia Bullrich y de Nossetti, por estas actitudes que están reñidas con lo que hemos conseguido en democracia. Además del maltrato, también nos enteramos de que los organismos han pedido una audiencia para conocer, para preguntar. La audiencia finalmente no estuvo presente quien había más interés de que estuviera, que es el jefe de gabinete de la Nación, Marcos Peña, pero estuvieron el más alto nivel del gobierno, es decir, tuvo el ministro de Justicia, la ministra de Seguridad y el secretario de Derechos Humanos, y los organismos, concretamente las madres y abuelas, fueron maltratadas con respuestas que son iguales a las respuestas que sugestivamente tenían los militares en plena dictadura militar, cuando tenían todo el poderío y la arbitrariedad. Las mismas respuestas. Decir que no colabora la familia, yo que soy familiar de desaparecidos, eran las mismas respuestas que teníamos cuando íbamos a preguntar por nuestros seres queridos. No, se han ido del país, están en Europa. Bueno, todos nuestros seres queridos, día uno, vamos encontrando sus cuerpos enterrados como NN y justamente fusilados, torturados por la dictadura, por el régimen militar. Entonces, realmente es como que se revuelve la historia del pasado, esa historia horrorosa que nos preocupa sobremanera porque todos nosotros creímos, y hubo en esto mucha lucha, mucho amor también de las madres y de los organismos para consolidar una democracia donde se respete de un modo contundente los derechos humanos. Y hoy vemos que esa democracia está siendo amenazada.